Y finalmente se resolvió la cuestión del el proyecto de ley que pretendía que los defensores públicos puedan regular honorarios profesionales. Esa ley fue vetada por el Poder Ejecutivo y hay argumentos muy interesantes, su doctor en jefe, a ese respecto. Así es como ya veníamos sosteniendo y era la voz prácticamente de todos los gremios de abogados del país. Esto iba a ser una competencia desleal con el abogado que está en el ejercicio de la profesión. Además, indebidamente utiliza el término de honorario. Mm, ¿Cómo va a percibir honorario alguien que tiene sueldo? sueldo. Además, no está sujeto a ninguna relación contractual como están los abogados con su cliente. Mm, no, totalmente. Eso sería parte también del argumentario del Poder Ejecutivo, justamente. Y el que más, digamos, me convence de lo que argumentó el Ejecutivo para vetar esto es la cuestión de, bueno, hay dos en realidad, más más de lo que mencionaste. Está el tema de cómo van a saber quién es el pudiente y quién no es el pudiente. Sí, no hay mecanismo para determinar quién es el que tiene y quién no. Sí, para saber si le cobran o no cobran los honorarios. ¿Y qué van a hacer de esa plata que cobren en concepto de honorarios profesionales? Y, ¿A la institución o al bolsillo del defensor? no, y supuestamente va a ir destinado para la institución. ¿Y qué va a hacer con esa plata la institución? Y eso es lo que, viste que la institución pues trabaja según el presupuesto que le da el Estado, ya que es un órgano estatal. Ajá. Y este en concepto de qué va a entrar, no puede entrar en concepto de honorarios, porque ya está cubierto ya esto por el presupuesto de gasto de la nación. Muy bien. Entonces tendría que ser en concepto de multa. Multa por el uso Sí, del servicio. el Estado solamente puede recaudar a través de los tributos, no puede ser impuestos. O tasa. Multa o tasa, uno de los dos tiene que ser. No puede pues, él pervertir el sistema que tenemos acá. Esto se hizo a tambor batiente y creo que fue uno de los proyectos estrella que implementó el defensor general cuando asumió. Este era su barco, su caballito de batalla. Y con bombos y platillos dijo de que iba a acabar con el tema de que las personas pudientes dejen de ser representados por abogados del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Las causas penales principalmente dice que no, que quiere estar por el defensor público, como que tiene que haber obligatoriamente un abogado defensor en todo proceso penal. Sí, Si él no quiere nombrar uno privado, el Estado le tiene que proveer. sí o sí. Entonces, tener el caso de personas muy pudientes que son representados por abogados pagados por el Estado, que son los defensores públicos. Sí. Y con eso el tipo vino, quería acabar con eso. ¿Y él es el proyectista o tiró la idea al... No, él es el proyectista. El proyecto lo tiró el defensor general recién asumido. Hace un año que fue designado, Mm. Javier Esquivel. Y entró con todo. Ya tan por batiente prácticamente se aprobó esto, sin el mínimo análisis. Punto en contra también para los legisladores que aprobaron así, Rápido, pero... rápido y No furioso. es fácil conseguir votos. ¿En qué estaban pensando? Porque queremos saber quién va a controlar si la persona, el ciudadano es pudiente o no es pudiente. No se le puede pagar un horario al defensor público porque el Estado ya le está pagando. ¿Y qué van a hacer con la plata que recauden? Y el mejor de los argumentos que trajo el Ejecutivo para vetar sería el caso de que, bueno, si la Defensoría Pública va a cobrar honorarios a la gente pudiente, va a dedicarle su empeño, su esmero y todos sus recursos a atender al que tiene plata, porque le va a cobrar. Y el pobre, el que verdaderamente es pobre y verdaderamente necesita defensor público, ¿con qué esmero y con qué calidad y con qué intensidad el Ministerio de la Defensa Pública va a seguir esa causa si no va a cobrar? ¿Verdad? Porque el cobro es un incentivo natural. Es un incentivo natural el cobro. Y si sabes que vas a cobrar honorarios, ¿con qué ánimo te vas a ir a defenderle como defensor público al pobre? Sí, No, no claro. te vas a que confirmar con tu sueldito, ¿verdad? Con él. Y vos vas a apretar justamente en la causa donde que la institución va a poder percibir plata. Claro. O vas a poder ubicar, en este vamos a poder sacar unos 50 millones o 100 millones. Recomienda la Entonces, institución. vos, como que le conviene, le prestar más atención, más ánimo. Y tus jefes luego te van a incentivar, te van a decir, che, che, este papá, este vamos a cobrar buenos honorarios. Y al que realmente necesita, ¿dónde queda entonces? Vamos a suponer a alguien que no tiene nada. Él sí necesita ser asistido por un defensor público. Uno le va a hacer priorizar.
No, no va a ser ninguna prioridad porque no vas a cobrar. Así de sencillo, liso y llano lo que dicta el sentido común. Entonces, en base a estos argumentos, el Poder Ejecutivo vetó esa ley, ese proyecto aprobado inclusive por ambas cámaras. Totalmente. Objétese totalmente el proyecto, que modifica los artículos de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, devuelva a la Honorable Cámara del Congreso Nacional, refrende por el Ministerio de Justicia, comuníquese, archívese, ya está. Ese es el resultado, porque no tenía pies ni cabeza esto. La idea era en principio interesante, porque sabemos que es cierto lo que estaba relatando de que lo que pasa es que muchos pudientes se acogen al beneficio de un abogado pagado por el Estado y ellos se ahorran de sus bolsillos plata para pagar honorarios particulares privados. Entonces nosotros le pagamos al tipo que tiene plata, tiene casa con pileta y quincho y que se someta a un proceso penal. Entonces para que él no gaste, nosotros en nuestro bolsillo le pagamos a un defensor público, ¿verdad? Y así lleva adelante sus causas penales. No está bien eso, pero con esta no iba a ser la solución. No, definitivamente no, porque quiso llevar atropellado. Quiso atropellar con todo e imponer. Y totalmente inoperativo iba a ser. Y además de que iba a ser una competencia desleal, porque vos le Totalmente. armás una estructura jurídica, todo lo que hay en la oficina, Secretaria, computadora, internet, internet, todo papel, donde armar impresora. la defensa pública y él va a tener todo servido ya. eh, Va a percibir un horario y sin embargo el abogado particular todo tiene que comprar. pagar de su bolsillo, todo tiene que solventar él mismo. Sí, una competencia de leal, asquerosa, competencia de leal, asquerosa. Pero sí, esta no iba a ser la solución para ese problema de que los que tienen plata se hacen representar por abogados pagados por el Estado. ¿Qué solución podría haber para eso? Entonces ya, crítica abundante. Yo suscribo los argumentos del Poder Ejecutivo para rechazar ese proyecto de ley. ¿Entendés? Pero tenemos que proponer algo, ¿verdad? Para que no sea pura crítica. ¿Cómo podríamos solucionar el tema de depurar la atención que hace la Defensoría a gente que es pudiente? Y ¿Cómo? Tiene que haber un filtro. el Código Procesal Civil ya contiene ya una previsión en cuanto a los abogados litigantes del foro de que tienen que llevar tres causas Mm. gratis. Tres causas gratis tienen que llevar Al año. al año. Yo creo que sería una solución de que los que tienen recursos económicos, ¿verdad? Una vez que vos determines ya el mecanismo para poder detectar si es pudiente Mm. o no es pudiente, en caso de que sea pudiente, designar por sorteo un abogado particular, no tener otro. No veo yo otro mecanismo más adecuado. Y no hay un registro, supongo yo, de la Corte de la lista de abogados y cuántos trabajos gratis hicieron en este año, el año pasado. No hay ningún registro. En la ley está previsto que tiene que haber una nómina de abogados en la cual se tiene que sortear. Se sortea y te asignan la causa. Nunca se aplica, no sé por qué nunca aplican. Y, pues, El Código Procesal Civil dice que, ¿verdad? Uno como abogado tiene que llevar tres causas gratuitas en el año. Y dice que la corte tiene que confeccionar esa lista de los abogados de que pueden ser elegidos mm, por sorteo. O incluso, vamos a suponer que alguien va y hace el proceso del beneficio de litigar sin gasto. El Código Procesal Civil te dice expresamente de que vos podés elegir, dice, entre el defensor oficial o un abogado del foro. está Y obligado a esa, hacerlo. y claro, y esa elección que va a ser en alta ya sirve ya como poder para el abogado del foro, que no es defensor público. Es Mm, una norma que está vigente. mm, Hasta ahora no fue derogada. O sea, los abogados sí o sí tienen que llevar tres causas gratis en el año. Pues es que es muy interesante este tema y la función de la Defensoría Pública, porque en materia civil, por ejemplo, ¿por qué tendría que intervenir civilmente un defensor público, ¿verdad? En materia civil, toda una cuestión patrimonial. Si no se presume gratuidad de nada y en casos muy específicos es que se va a beneficiarle a un justiciable con la liberación de los honorarios de los gastos. El beneficio de litigar sin gastos. Y generalmente se lo utiliza más en cuestiones de derecho de familia, no Exacto. en cuestiones comerciales. Por Mm, ejemplo, con la gente cuando se quiere divorciar y mm. no tiene el recurso para pagar un abogado, va a la defensa pública y le hace el divorcio y la disolución. Y eso es con beneficio de litigar.
con beneficio de litigar. Ahora, lo que yo veo mal es cuando ellos hacen el proceso de usucapión, que sí Mm, ya hay contenido un patrimonial. contenido patrimonial. Veo también que hacen los juicios de sucesión, También hay que contenido sí hay patrimonial. contenido patrimonial. Eso para mí está mal porque la ley de honorarios prevé expresamente de que se puede hacer pacto de quota litis. Si vos no tenés para pagar un abogado, podés pactar una parte del predio, una parte de los bienes del acervo hereditario como Ujú, parte del honorario. claro. Sí, y claro, muy interesante, pero en el caso del divorcio, por ejemplo, que pusimos como ejemplo, ahí también hay cuestiones patrimoniales. Si el matrimonio tenía muchos bienes, siempre En la eso, disolución. en la No, a disolución. ella no correspondería que entre el defensor público. Son juicios en los cuales lastimosamente el andamiaje procesal que se le da posibilita que cualquier rico y poderoso pueda pasar por insolvente. ¿Por qué? Porque el único requisito que te pone para que uno sea beneficiado con el beneficio de litigar sin gasto es que vos lleves dos testigos que acrediten fehacientemente tu estado de insolvencia. Y Eh, solamente eso, ni siquiera le exige al juez de que pida informe en los registros oficiales por ejemplo, para que pida informe en el registro público, para que pida informe en automotor, para que pida informe en el Ministerio de Hacienda, ahora DENIT, para que informe si vos estás inscrito o no como contribuyente y si estás inscrito como contribuyente tus movimientos, para que pida informe si no estás como socio de alguna empresa. mm, sí, mucho eso. Todo eso no está previsto, solamente vos llevas dos testigos. Entonces, vos le podés llevar al hombre más rico del mundo Mm, y lleva dos testigos y va a decir, no, este señor es insolvente. Acá Mark Zuckerberg no tiene medios para pagar un abogado, entonces es insolvente. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Tiene la declaración de los dos testigos y le declara, ¿verdad? Insolvente y con derecho al beneficio litigar sin gasto. es lo único que le pide la ley, los dos testigos para acreditar su insolvencia. Pero teóricamente, entonces, teóricamente, esta gente que hace eso y es pudiente y lleva dos testigos está mintiendo. Sí, una declaración falsa. La mayoría se da, en la mayoría de los casos de declaración falsa. Inclusive nos ponen mucho énfasis los defensores públicos en hacer la pregunta porque yo, por ejemplo, me tocó participar de casos donde que dice, ¿usted sabe si Mauro Abuelo no tiene medios económicos para solventar a un abogado? Mm, Sí, él no tiene. mm. Y después cuando vos le repreguntás, ¿y por qué usted cómo sabe de la situación patrimonial de Mauro Abuelo? ¿Acaso usted comparte en su casa y él le comenta su situación patrimonial, usted sabe de su ingreso, de sus gastos, ¿cómo usted ¿Cómo llega a sabe? saber todo eso? Mm, Y no saben explicar. por supuesto. Porque está mintiendo. Miente. Y la sola declaración de testigos no es suficiente realmente como para determinar la situación patrimonial de una persona, porque lisa y llanamente puede ir a mentir, cosa que hacen. Pero como estamos en este país, ¿verdad? No va a haber un procesamiento en el Ministerio Público por declaración falsa, para el caso del que pretende fingir que es no pudiente y para los testigos que van y mienten descaradamente. Lo que pasa es que la estructura misma no está preparada para el litigio en sí. Uno se va y hace estas preguntas y pasa por pesado. Es pesado porque pregunta tipo que dan por sentado de que lo normal tiene que ser que vos te quedes callado y que pase tranquilamente con las preguntas ridículas que hay sin que el testigo dé mayores explicaciones. El folclore civil sería eso. En todo yo creo, en todo creo que el tipo que vos tenés que irte nomás a ser un testigo presencial del acto, Ujú. pero sin intervenir. Entonces, para mí que hasta esta cuestión del beneficio de litigar sin gasto está mal. Hay que reformar. Hay que reformar, sí, tiene Y, que ser más riguroso también. Si uno quiere, acá solamente se enfocan en la parte penal, pero ahí en la cuestión sí, civil también hay, exacto. Y eso, tenemos ese problema de que hay defensores públicos con personas pudientes. Entonces, un modo, en el civil, el proceso civil, por ejemplo, vos tenés, podés darle más requisitos, mm, más requisitos. Sin embargo, en la parte penal es obligatorio de que sea y más rápido. no, en lo penal es obligatorio que un procesado tenga un abogado. No puede llevar un juicio sin que el procesado no tenga abogado, por ejemplo. Eso es nulo. Sí, totalmente. O sea, Pero en es lo más delicado civil, lo penal. sí, es más delicado, es más complejo. Pero en lo civil sí vos podés hacer a través de los mecanismos, a través de los incidentes, sacarle al defensor público acreditando que tiene solvencia. Mm. Ya habría que hacer un filtro entonces.
hacer un filtro para ingresar a una defensa penal.